Continuamos con las interacciones de la economía. Las fallas de mercado se pueden subsanar mediante la intervención del Estado. Dijimos que cuando el mercado, digamos, cuando hay condiciones de igualdad entre las partes en un mercado, el mercado es eficiente. Y esta era la visión de Adam Smith cuando habla de la mano invisible y dice que los mercados logran el equilibrio, una mano invisible logra el equilibrio en los mercados. Por eso cuando hablamos de libertad de mercado, hablamos de la libertad al momento de la negociación de las partes. Ese es el concepto filosófico de la libertad de mercado. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando no existe esto? Podemos estar en una situación de una asimetría de información, de una asimetría de capital, como dijimos, el mercadito del barrio, el supermercado. De información puede ser el consumidor y la empresa EPEC que presta la energía. Entender la tarifa que voy a pagar en EPEC no es sencillo porque implica tener un conocimiento técnico muy particular que no lo tiene todo el mundo. Entonces hay una asimetría con ese consumidor y por eso interviene el Estado. Otro caso son los monopolios y las externalidades, como por ejemplo la contaminación. Vamos a hablar en detalle en su momento de la parte ambiental también, sobre todo cuando vemos desarrollo, pero tengamos en cuenta que aquel que genera una contaminación también es responsable de su subsanación. Entonces decimos que la empresa tiene que internalizar externalidades, pero las va a internalizar si viene el gobierno, interviene y le dice, mire, le voy a clausurar el negocio, si no, hace una campana para evitar de contaminar el aire, o hace una planta de tratamiento para que no tire los desechos directamente al río. ¿Bien? Ese tipo de intervención es la que realiza el Estado para garantizarnos que de alguna manera lograr un equilibrio. Y por supuesto que eso va al precio del bien que voy a consumir oportunamente. Entonces, el Estado subsana los fallos, y acá tenemos algunos ejemplos que vamos a profundizar a lo largo de la materia, en micro y en macro, vamos a ver. Bueno, respecto a globalización en redes e internet, yo les he subido un tutorial donde está explicado y está subido esto, que está en las Filminas, o sea que ustedes van a poder verlo, se termino de subir ahora, con total tranquilidad, y lo vamos a conversar oportunamente en otras de las clases, porque este tema de la globalización, vamos a ver cómo afecta el paradigma de la economía tradicional, que dijimos se basa en el principio de escasez. Sin embargo, en este momento en que hablamos de las redes, de la globalización, de Internet, mercado libre, digo, son mercados donde la información está y en abundancia. Habrá que poder acceder a ellas, pero la información ya no está escasa, no está guardada en una caja fuerte de una empresa. La información está en las nubes. Es una cuestión de poder acceder y saber qué hacer con la información. Entonces, nos ha cambiado desde las formas de trabajar, desde la forma de pensar, las formas de producir. Se incrementan las actividades productivas del sector terciario más que las del secundario. Cada vez es más intangible, ¿no? Yo he estado viendo justamente unos videos muy interesantes de lo que es ahora la impresión 3D, por ejemplo. Eso implica un cambio muy fuerte en lo que son las actividades secundarias. Un restaurante, el restaurante ahora estamos viviendo situación de cuarentena, pero al fin del año pasado yo estaba viendo diferencias de precios cuando aparecen estos restaurantes que uno va, en Buenos Aires vi varios, acá no es que no haya, también hay, pero a lo mejor yo no los he encontrado en la medida que los he visto, a medida que las ciudades son más grandes uno ve más esto,
bajan bastante los costos y es como una cosa que si uno va y se sirve y después se sienta a comer, paga mucho menos porque no le está pagando el mozo. Esto implica menos fuentes de trabajo, ojo, menos empleo dependiente, porque ese personal no hace falta. Lo subsana la máquina. En Japón tienen los restaurantes que viene robots directamente, recibe su pedido, envía su pedido. Eso disminuye mucho los costos. Hay una inversión importante, una vez que se recupere esa inversión, el costo disminuye y la ganancia aumenta. Son las nuevas formas de trabajo y van a ver en ese tutorial detalles y después también lo vamos a analizar en OPECAS. Ahora, a continuación, si no tienen dudas, vamos a continuar con estos temas que va a seguir el licenciado Campos, dándole un aspecto más práctico a estos conceptos, y después también les va a subir el archivo que ahora nos va a compartir. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Patri. Chicas, chicos, buenas noches ya. Ya estamos al final. Yo rapidito, mi idea es hacer más hincapié en la parte práctica de las clases que esté dando Patricia. En esta primera instancia mucho práctico no hay, son todavía conceptos globales. Ahora la idea con estas horas que nos quedan es avanzar un poquito más en la parte práctica, sobre todo ciertos conceptos que por ahí nosotros nos interesa que aprendan, y bueno, son por ahí cuestiones que solemos también tomar en los exámenes, que en principio es un poco un concepto de necesidad y de recursos, para llegar a lo que es la curva de frontera de posibilidades de producción, que es lo que había mencionado rápidamente Patricia, ver el concepto de costo de oportunidad, que también es un concepto que lo vamos a estar viendo en reiterados ejercicios, finalmente, bueno, ver la cuestión de asignación eficiente de recursos, verlo todo esto también con números, ¿bien? Para que se entienda, que se pueda ver quizás a modo complemento de lo que ya dio Patricia. Comparto, este es un PDF. Bien. Cualquier consulta me van frenando. Principio, ya vieron estos conceptos, vale la pena repetirlos. Un poco lo que es la economía como un concepto que es a diario, digamos. Leo, el ser humano diariamente está realizando actividades económicas. Cualquier día los individuos necesitan proveerse de bienes y servicios que otros producen u ofrecen para su consumo. Vivienda, agua, calefacción, cama, comida, etc. Por lo que, sin darnos cuenta, permanentemente estamos haciendo economía. A mí me gusta comenzar un poco con esto de hacer economía, porque vamos a estar aprendiendo muchos conceptos que a su vez los vamos a poder visualizar rápidamente en la vida de cada uno. Todos y todas nosotros estamos permanentemente haciendo economía, desde pensar en que hay que estudiar, ir a trabajar, elegir qué comer, sentir frío y tener que comprarse ropa, ir a pagar una factura. Todo eso son cuestiones que en el día a día todos estamos haciendo economía, ¿bien? Para que los individuos adquieran tales bienes y servicios, alguien debe producirlos y otros distribuirlos hasta los comercios, y para fabricarlos se requiere una serie de recursos: materia prima, energía, trabajo humano, conocimiento, herramientas y maquinaria, tierra, edificio, etc. Es decir, en última instancia, para satisfacer las necesidades humanas se necesitan recursos. Estas necesidades humanas tienen la característica de ser ilimitadas, ya que todos los días los individuos deben alimentarse, beber agua, vestirse, usar internet. Algunos son imprescindibles, como ser la de beber agua, abrigarse, que una vez resueltas surgen otras de orden superior, comprarse un celular, luego otras como un auto, quizás de alta gama, y así según la capacidad de cada uno disponga. En resumen, el consumo, la producción y la distribución de bienes y servicios tienen por objeto satisfacer necesidades humanas ilimitadas con el uso de recursos escasos. Es decir, lógicamente hay un orden de prioridades en cuanto a necesidades. Rápidamente se nos viene a la cabeza de que
¿qué puedo estar pensando yo en adquirir un celular o comprar un auto y demás si no sé qué voy a comer en ese mismo día, ¿verdad? En definitiva, vamos a encontrarnos con necesidades más prioritarias que otras. Ya vamos a abordar nuevamente el concepto de necesidad. Entro un poquito en lo que es la definición de economía a través de varios autores, ¿bien? Como principio fundamental, el problema económico es la escasez de recursos frente a necesidades humanas ilimitadas. Nosotros nunca vamos a saciar el hambre. Todos los días vamos a tener hambre, todos los días vamos a tener que comprar comida, beber agua, abrigarnos, incluso, bueno, pensando ya en otras necesidades de aspiración personal, de comprar una casa, etc. Siempre vamos a estar queriendo satisfacer necesidades que nunca se van a acabar, ¿bien? De acuerdo al ya citado economista inglés Alfred Marshall, bueno, fue un economista inglés que propulsor o creador de conceptos importantes en cuanto a la economía clásica. Dice que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar. Desde el punto de vista filosófico, Engels, también contemporáneo a Alfred Marshall, la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Son, si bien dos corrientes de pensamiento completamente opuestas, entre estos dos autores, vemos que, bueno, el concepto de economía en muchos puntos se encuentra. La idea es que, a ver, sigo. Si bien la economía tiene numerosas definiciones a lo largo del tiempo, se puede decir que es una ciencia social que estudia la asignación de recursos escasos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas que son ilimitadas. Creo que, bueno, este sería por ahí el concepto que yo podría considerar más global. La idea es básicamente ver de qué manera vamos a querer reasignar nuestros recursos para satisfacer necesidades ilimitadas. Ese sería, digamos, el concepto más central de lo que es la economía. Y finalmente, destacar que es una ciencia social, ¿bien? Puesto que se ocupa del estudio de los seres humanos, su naturaleza, sus actividades, sus instituciones y su comportamiento. En contraposición, las ciencias naturales se ocupan del estudio del mundo físico. Esta diferencia en su objeto de estudio tiene importantes consecuencias en la metodología de ambos tipos de ciencia. De hecho, el estudio de la economía se le agrega otra dificultad que surge como consecuencia de la propia naturaleza de su objeto de estudio a escala social, la distribución de los recursos escasos en la sociedad, terreno abonado por el conflicto de intereses sociales, que se traduce en un fuerte componente ideológico. Básicamente, las ciencias naturales, las ciencias exactas, crean leyes y que se deben respetar a rajatabla, por decirlo de una manera. Cambio, en lo que es la ciencia social, al estar estudiando parte del comportamiento del ser humano, estas leyes van mutando y se van adaptando con el tiempo, o también región, quizás. De todas formas, no deja de ser un estudio del ser humano, por ende, se encuentra dentro del campo de la ciencia social. ¿Ok? Dicho todo esto, y agrego al final, quizás antes, 300 años atrás, se hablaba de política económica, hoy ya se habla de la economía como una disciplina propia y ajena, o que se puede estudiar ajena a lo político. Sin embargo, como ya sabrán, indudablemente, en la economía y en la política se agrega un componente ideológico de qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Bien? Estas son preguntas fundamentales para entender la economía, para entender cómo se va a organizar un país en cuanto a la economía, ya que ya vamos a estar viendo que en ciertos puntos es conveniente quizás que asigne eficientemente un mercado, en otros momentos va a ser necesario la intervención del Estado, y bueno, ahí hay un abanico de posibilidades y de formas de pensar una economía en un país. ¿Bien? Volviendo a la cuestión de la necesidad humana,
de la necesidad humana en cuanto a definición y clasificación, en principio podemos mencionarlas en dos grandes campos. Bien, primero van a estar las primarias, que son aquellas que satisfacen, su satisfacción depende de la supervivencia del ser humano, como es alimentarse, abrigarse, o las secundarias o de civilización, que son aquellas que aparecen con el adelanto tecnológico, y bueno, le agregaría también acá que faltaría la cuestión de nada, el vivir en sociedad, el generar costumbres, culturas, eso también conlleva a que se generen necesidades más quizás colectivas, no tan individuales, ¿bien? Que uno los hace justamente porque convive en sociedad o convive en una determinada sociedad en la que somos muchos. Pero bueno, a mí me gustaría hacer hincapié en esta cuestión de las necesidades a través de la pirámide de Maslow. Maslow es un psicólogo norteamericano que estudió las necesidades humanas, que él mismo decía que las necesidades explican el comportamiento humano, ya que la única razón por la que una persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades motivan hasta que se satisfacen, ¿bien? Sí, independientemente de, a ver, cada individuo va a tener sus propias necesidades, pueden o no pueden ser iguales a otros individuos. Lo importante es que el ser humano va a estar motivado en satisfacer sus necesidades, quizás el motor que nos impulsa, digamos. Ya sea la necesidad de satisfacer desde lo material, desde lo espiritual, desde una cuestión más de colectividad, no importa, lo importante es que el ser humano siempre está queriendo satisfacer necesidades, ¿ok? Maslow clasifica las necesidades humanas en 5 grupos, que, bueno, esta es la pirámide de Maslow. A priori, lo interesante a tener en cuenta acá es que la base de estas pirámides son las más importantes en cuanto a un escalonamiento de valores que propuso Maslow. Y bueno, llegando a la punta, que quizás es una necesidad importante del individuo, pero que difícilmente una quiera conseguir si no pudo satisfacer las que están por abajo, ¿ok? De nuevo, si tengo mucho frío, si no tengo un techo, si no tengo con qué alimentarme, difícilmente pueda estar pensando en otras cuestiones, en proyectarme a mediano o largo plazo, a qué quiero para mi vida, etc. ¿Bien? Arrancamos con las necesidades primarias o biológicas, que dijimos que están en la base de esta pirámide. Son las primeras necesidades que el individuo precisa satisfacer y son las referentes a la supervivencia, como respirar, comer, dormir, descanso, abrigarse. Hoy por hoy, el respirar, hoy por hoy es gratis, ¿bien? Pero quién sabe el día de mañana que puede ser un producto más. Necesidades de seguridad. Acá, bien. Necesidades de seguridad. Este tipo de necesidad es una búsqueda de seguridad y protección para consolidar los logros adquiridos, seguridad física y de salud, seguridad de empleo, de ingreso y de recursos, seguridad moral, familiar y de propiedad privada. ¿Ok? Quizás con las necesidades primarias o las biológicas, en principio vamos a satisfacer el alimento, el beber, el poder tomar agua, el poder tener una vivienda. Ya con las necesidades de seguridad, bueno, queremos que todas esas necesidades estén satisfechas a lo largo del tiempo. Tener la tranquilidad o la seguridad de que voy a tener mi propia vivienda en un largo plazo, tener la seguridad de que estoy estudiando para que el día de mañana pueda tener un mejor trabajo o la finalidad que le quiera agregar cada uno. En fin, es como prolongar esta satisfacción de necesidades primarias, por decirlo de alguna manera, cuestión de salud, no sé, se me ocurre adquirir una obra social para tener la seguridad de que si uno sufre algún accidente o tiene una operación de urgencia, bueno, tiene una cobertura. Seguimos. Necesidades de afiliación o de pertenencia, esto sería una cuestión de aceptación social, se refiere a la pertenencia a un grupo,
el ser aceptados por los compañeros, tener amistades, dar, recibir estima, etc. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familia, con amistades o en organizaciones sociales. Esto es una interpretación de un importante pensador, pero bueno, después cada uno le irá poniendo valor a todas estas necesidades. El de, ¿por qué? El de poder pertenecer a un grupo, el sentirse aceptado, quizás le resulte algo muy necesario a alguno de nosotros, nosotras, y no tanto a otras personas. Entonces, bueno, pero lo que sí refleja es que el ser humano necesita relacionarse, convive en sociedad, y bueno, necesita garantizar la pertenencia quizás a un grupo o a una sociedad. Después, ¿Me permitís, Juan? sí, Patricia. Quiero decir a los alumnos que si quieren interrumpir, preguntar, interrumpan y pregunten, porque está bueno que vayan razonando esto buscando ejemplos. Y me gustaría que utilicen el micrófono y de ser posible la cámara también, así nos vamos conociendo, y se presentan, nos dicen nombre y apellido, así también vamos nosotros relacionándolos. Yo los veo en la web, me van a ver que estoy mirando los que están con sus fotitos, pero nos gusta que participen, nada más. Sí, y agrego que, bueno, a mi parte quizás se presta mucho más al ida y vuelta con la cuestión práctica, así que también nuestra idea con Patricia es que participen, se animen, y en lo posible eso, ¿no? Que puedan, nos podamos conocer, ver sus caras y utilicen el micrófono. Así se hace un poco más un ida y vuelta, ¿bien? Bueno, estaba en necesidades de reconocimiento, estima o autoestima. Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La primera concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, logros, independencia y libertad. Mientras que la estima baja concierne al respecto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, fama. Bueno, acá quizás hay personas que pueden llegar o lograr la seguridad de sentirse tener confianza plena en sus avances, y quizás otras personas puedan sentirse bien con la opinión del resto, digamos, ¿no? Pero en definitiva esta cuestión de reconocimiento propio o reconocimiento ajeno, bueno, es válido también en estas cuestiones de necesidades. Y ya finalmente, la necesidad de autorrealización es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de la jerarquía y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación, un sentido válido de la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se me ocurre, ustedes están estudiando una carrera como ingeniería, bueno, química, creo que es la mayoría. Nada, justamente porque se están proyectando para poder autorrealizarse el día de mañana, para tener independencia económica, para tener un buen ingreso, ¿bien? Eso es un poco de lo que significa esta necesidad de autorrealización, y bueno, también van de la mano con el reconocimiento propio o ajeno. Vuelvo a insistir, no voy a tener incentivos en querer quizás comprarme algún producto de alta gama, algún producto tecnológico, por ejemplo, o no voy a tener ánimos de querer estudiar una carrera como ingeniería o así economía, si no tengo resuelta ciertas necesidades que son más importantes. ¿Ok? Así que nos parece piola con Patri que sigan también un poco esta pirámide, que a pesar que tiene más de 300 años, sigue siendo puesta en práctica en la realidad. Ahora la idea es ir ya de necesidades que son ilimitadas, vamos a los recursos que son escasos. ¿Bien? Bien. Ante las necesidades limitadas, los recursos se vuelven escasos, por lo que no es posible satisfacer todas las necesidades, haciendo que el individuo permanentemente debe elegir entre varias alternativas para gastar sus recursos. La economía se basa en el principio de la escasez. ¿Ok? Nosotros, ya lo vamos a estar explicando, pero nosotros
ofrecemos recursos como ser humano para recibir un ingreso, ¿ok? Que es justamente con lo que después compramos los productos, alimentos, etc. Por lo pronto, vemos este tipo de clasificación de recursos escasos, que son los naturales, tierras, ríos, mares, flora, fauna, humanos, que pueden ser físicos o intelectuales. Esto se entiende por físico, la mano de obra, quizás en una obra de construcción, en un puerto, no sé. Mientras que quizás los intelectuales es un esfuerzo más mental, en donde uno ofrece servicios de consultoría, un estudio jurídico, un estudio contable. eh, bueno, los ingenieros en su caso quizás también, en algún tipo de asistencia, de investigación, ¿por qué no? Todos los servicios de personas que están trabajando, por ejemplo, en el CONICET, están poniendo su cabeza en cuestiones de investigación y desarrollo, y eso es un recurso escaso y muy importante, que puede ofrecer el individuo. Y luego tenemos los instrumentales, que ya estaríamos hablando del capital fijo, equipamiento, infraestructura, no sé. A lo mejor yo para ofrecer algún tipo de consultoría, algún servicio, querer vender algún producto que elaboro desde mi casa, quizás más artesanal, que esto es hoy por hoy en tiempos de pandemia se está haciendo muy común, necesito una computadora, bueno, eso sería la cuestión. Quiero llegar a lo que es la actividad económica, el concepto de actividad económica y el concepto de acto económica. En el concepto de actividad económica vamos a encontrar Espera un tres... ratito, antes de Sí, continuar, Juan. ¿Alguien quiere aportar algo hasta acá? Hemos visto necesidades y hemos visto recursos. Ya, vamos a entrar en actividades, que es otra bien. cosa. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Tiene su ¿Alguna oportunidad? consulta? Es Ok. importante hacer los aportes, ¿eh? Así nos vamos conociendo. Esto nos ayuda mucho a clarificarnos. A ver, Diego, la verdad que no, hasta ahora se entiende. Muy bien, Diego. Pero Bueno, algún otro alumno que a lo mejor tenga alguna duda o quiera hacer un aporte sobre algo que entienda. Un ejemplo, por ejemplo, que quieran brindar. Si no, continuamos. Continuamos, Juan Manuel. bueno. Seguimos. Concepto de actividad económica. Las actividades económicas van a ser tres, que va a ser la producción a través del trabajo humano, se transforman los recursos para producir bienes y servicios, ¿bien? Es decir, que todos los factores de producción, que sea mano de obra, recursos naturales, equipamientos, se van digamos, se van a trabajar en conjunto, generalmente a través de una empresa, para producir bienes y servicios, ¿bien? Van a estar los insumos por un lado y los productos y servicios que se generan. Luego van a estar la distribución, que una vez los productos elaborados se distribuyen para que la sociedad los adquiera mediante una compensación monetaria. Se incluye Internet como medio de distribución. Hoy, un gran problema que está generando la pandemia es justamente cómo poder distribuir lo que uno produce, ¿ok? Eh, Toda la cuestión de la logística, si nos vamos dando cuenta, está tomando nuevos caminos, se están generando nuevos desarrollos, y todo esto muchas veces gracias a Internet, ¿ok? Así que la cuestión de distribución también engloba empresas que pueden ser directamente que se encargan de una logística, o directamente esa empresa productora también distribuye en algún territorio, ya sea provincia, ciudad, país, en el exterior, etcétera, ¿bien? Pero bueno, es una parte muy importante en este circuito económico. Y finalmente el consumo de productos y servicios que son adquiridos por los individuos para consumir y así satisfacer sus necesidades, ocasionando en el individuo el concepto de utilidad. Es decir, ya vamos a entrar cuando veamos teoría de la demanda, lo que es el concepto de utilidad, pero básicamente es obtener una satisfacción. Con la utilidad lo medimos para poder entenderlo desde la teoría económica, no es algo que
estamos haciendo todos los días. ¿Bien? Y finalmente el acto económico, justamente todo lo que es producción, todo lo que es distribución, todo lo que es consumo, se va a estar haciendo a través de individuos por medio de actos económicos. Digo, una persona va a ofrecer su mano de obra para recibir un ingreso y poder consumir. Bueno, eso va a ser un acto económico dentro de todas estas actividades económicas. Es decir, los actos económicos son los que generan la actividad económica de una zona o de una sociedad. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Este es un circuito que Patricia mostró quizás con mayores agentes. Lo importante de estos Vamos a gráficos... seguir mostrando, Juan, porque ese Sí, circuito, sí, sí. cada vez que explicamos alguna cosa, vamos Sí. a eso, porque es modelo. Sí, sí, justamente sí iba a decir, la idea es, a través de estos modelos, son modelos justamente porque son simplificaciones de la realidad, eso sería básicamente lo que estamos haciendo ahora, podamos ver este circuito económico en donde aparecen necesidades humanas ilimitadas como el alimento, en donde van a estar ofreciendo sus recursos, que son recursos productivos o factores de producción, que también son limitados, hacia la producción de productos y servicios que van a estar a través de las empresas y finalmente para que los individuos consuman lo que producen. Este circuito es ida y vuelta, todos los días, minuto a minuto, se va generando este circuito económico. ¿Ok? Lo veamos a través de un ejemplo. Los seres humanos necesitamos alimentarnos para subsistir, una necesidad primaria que ya lo vimos. Por lo que ofrecemos nuestros recursos como ser la mano de obra. Esto podría ser trabajar en la línea de montaje de un vehículo, o conocimiento, ofrecer asesoramiento jurídico contable, y de este modo obtener una compensación monetaria que se llama salario. Gracias a este ingreso, el salario, es posible comprar pan o cualquier otro tipo de alimento en un supermercado o en la panadería del barrio. Sin embargo, para todo esto una empresa debió producirlo y otra distribuirla en los comercios, en donde también se asignaron recursos. Es decir, la persona que necesita consumir el alimento está ofreciendo un recurso, mientras que las empresas están vendiendo un producto a través de otros recursos que están utilizando, como ser mano de obra, harina, camión de distribución, etc. De este modo se evidencia cómo una persona sacia su necesidad ilimitada y esencial al alimentarse ofreciendo sus recursos para luego adquirir el pan de algún comercio o cualquier tipo de otro alimento. Acá el ejemplo que les mostré arriba, ya con el ejemplo del pan, uno quiere consumir pan porque necesita alimentarse, porque le aporta nutrientes. Los recursos que van a ofrecer estas personas va a ser mano de obra, va a ser la producción de harina, va a ser el suministro de energía, todos estos van a ser insumos o factores productivos para producir y distribuir el pan en supermercados, panaderías, etc. Y finalmente para consumir. ¿Ok? Acá me detengo y les pregunto un poco a ustedes, me gustaría que, como insistimos recién con Patricia, que pongan su cámara, micrófono y se animan a hablar. ¿Cómo interpretan ustedes, después de todo lo que les comentamos recién, el caso de la producción y el producto del alcohol en gel al comienzo de la pandemia? ¿Se acuerdan que fue todo? Me imagino ustedes deben estar al tanto como yo y Patricia de lo que fue la escasez primero, cómo sucedió todo. ¿Alguien se atreve a llevarlo a este ejemplo a lo que vimos recién? La verdad, yo por mi parte es como que... ¿Quién habla? Diego Giacomasi. Ah, Diego. ¿Qué tal, Diego? A ver, ya que Dale. piden, voy a hacer conejillo de indias que va a activar su cámara. Muy bien, Bueno. Diego. Así se hace. Así. Bueno, yo por mi parte lo he notado mucho, más por el tema de que tuve la posibilidad de trabajar en una empresa que ofrecía servicio de limpieza, que después tuvo que hacer un cambio total y rotundo a repartir productos de limpieza.
como que el tema del alcohol en gel lo noté la ausencia, noté la desesperación. Creo que a veces por la necesidad de cubrir esa salud, entre otras cosas, en un inicio como que se aumentó demasiado la necesidad y los recursos estaban muy limitados, ya que el alcohol en gel antes no se usaba tanto. Y luego pasó al hecho de que rotundamente la necesidad de cuidarse con respecto a la salud y todo el dilema del virus, al menos por mi parte, creo que eso fue lo que en sí pasó y terminó desbalanceando lo que es el mercado del alcohol en gel. Bárbaro, Diego. No sé si se entendió, soy medio malo para explicar, pero bueno. No, se entendió bien y excelente la interpretación que le diste. Justamente es lo que mencionás. Cualquier ejemplo es válido. Nosotros mencionamos el alcohol en gel, pero fueron muchas las empresas que vieron la necesidad o la necesidad de que la gente quería consumir más alcohol en gel y comenzaron a reasignar sus recursos para empezar a producir alcohol en gel, barbijos, bueno, un sinfín de ejemplos. Pero acá justamente se ve el claro ejemplo de cómo la gente o los individuos, y bueno, se tuvieron que reordenar un poco los recursos para llevar a esa producción, para poder satisfacer esa necesidad, ¿bien? O de tanta gente. Patri, no sé si querés agregar algo. A mí me gustaría que algún otro alumno también participe y nos dé otro ejemplo. El de Diego estuvo muy bien, porque acá tenemos un efecto a corto plazo y otro efecto a largo plazo, ¿no? Siempre en economía tenemos que diferenciar los tiempos. A corto plazo es una cosa y a largo plazo es otra. Siempre a largo plazo uno tiende al equilibrio entre la oferta y la demanda. Sí. Acá, O sea, por opinión, no sé si se puedo dar una pequeña opinión. Sí. Es como que lo noté principalmente, es como que a corto plazo se desestabilizó totalmente y llegó a un punto en el cual no se equilibraba nunca y en las góndolas nunca se notaba. Pero después a largo plazo como que de a poco se fue tendiendo, hubieron nuevas competencias con respecto al alcohol en gel, principalmente eso, o sea, lo del equilibrio se notó mucho, al menos yo lo noté mucho. Después hay otros productos, como es el caso de la lavandina, los barbijos, como dijo el profe, después creo que, si mal no recuerdo, no, Máscaras. las máscaras, entre otras cosas, los equipos para protegerse, tanto sean los odontólogos, los que tienen que estar en contacto con las personas, como que tuvieron que tender a invertir en equipos de salud para protegerse, o al menos yo lo noté, por ejemplo, en el dentista, tuvieron que invertir para desinfectar sus equipos, entre otras cosas. Al menos lo noté así. Como cubre la obra social, le aumentaron el costo de su trabajo, porque tienen que usar los equipos descartables. Todos esos equipos ya existían, los utilizaban los médicos en las cirugías, por ejemplo, o los infectólogos en determinadas tareas, los científicos. Pero tenía un mercado pequeño, la demanda era pequeña y estaba como centralizada en determinados lugares. De golpe esa demanda se amplía. Entonces la oferta no alcanza para cubrirla y toma su tiempo hasta que se equilibra. ¿Y qué va a ocurrir? No solo el que ya lo producía produce más cantidad, sino